Eh, Muchísimas gracias por todo el esfuerzo que hacen, también por crear estos espacios y por que podamos mantener esta red de estudios sobre Cuba en diferentes perspectivas. El panel que estoy coordinando, titulado Situación actual, configuraciones emergentes de la Universidad Cubana, intenta pues articular estudios sobre las narrativas o las particularidades que está teniendo la Universidad Cubana actualmente. Y cuando digo actualmente no me refiero al año 2024, sino en los últimos años, que ha sufrido un grupo de modificaciones importantes que impactan tanto la propia universidad como los efectos que esto tiene en la sociedad cubana. Y creo que se puede hablar de un crecimiento de lo que ya pudiéramos llamar el campo de estudios de educación superior en Cuba, porque cada vez más aparecen trabajos vinculados con los estudios sobre educación superior. En la primera parte del panel vamos a tener un trabajo de Beatriz País Fernández y Yanelis Despain Ramírez, que enviaron su video para su presentación. También tenemos la presentación de Claudia Pérez Pérez, Danay Quintana Nedelcu y Niuba Ávila Vargas. Yo voy a sin más preámbulos, compartir el video que mandó Beatriz País. Su trabajo se titula La relación formación profesional trabajo durante la trayectoria educativa y la inserción laboral de los egresados de la Universidad de La Habana, valoración actual y perspectivas. Por favor, me confirman si ven. Sí, vemos la pantalla. Y empiezo ya. No se escucha, Alex. Bueno, por lo menos yo no lo escucho. No. Al compartir creo que debes darle la opción de compartir audio también. Audio, sí. Vamos a ver. Sí, está marcada Windows. Pero no me permite en esta. Entonces vamos a otra opción. Sociología, máster en educación. Sí, se escucha. Buenos días o buenas tardes, en el caso que sean. Mi nombre es Beatriz País Fernández, soy licenciada en Sociología, máster en Desarrollo Social de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Cuba, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana, y los resultados que se presentarán a continuación son una coautoría con la profesora también del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana, Yanelis Despain Ramírez, también licenciada en Sociología y máster en Desarrollo Social. El título de la investigación es La relación formación profesional-trabajo durante la trayectoria educativa y la inserción laboral de una corte de egresados de la Universidad de La Habana, valoración actual y prospectiva. La relevancia del estudio radica justamente en el valor que tiene para diferentes actores sociales, tanto para las universidades, conocer esta relación formación-trabajo, como para los estudiantes y sus familias a la hora de insertarse en estudios superiores, como para las empresas que son las captadoras de fuerza de trabajo profesional capacitada de egresados de la Universidad de La Habana, como para la propia academia desde los nudos y desde los vacíos teóricos y metodológicos que aún quedan en el estudio, en la aproximación a la relación formación-trabajo. Cuando hacemos un balance general sobre el seguimiento de graduados en Cuba, es decir, sobre el estado del arte de esta relación formación-trabajo
podemos ver que existe una larga tradición de investigación sobre la relación entre educación y trabajo, sobre todo desarrollada en las últimas décadas por el CEPES, Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior. Sin embargo, todavía podemos percibir una ausencia de un sistema nacional de información sobre la inserción laboral de los egresados y fuentes de información parciales y limitadas desde el punto de vista comparativo. Es decir, no existe una estrategia institucional de seguimiento de graduados desde la Universidad de La Habana, que es, digamos, que el entorno, la dimensión espacial de esta investigación. Uno de los núcleos que en menor medida se ha privilegiado en los análisis sobre la relación formación-trabajo ha sido la comprensión de las fortalezas, debilidades y desafíos que se expresan en el logro de las sinergias entre la formación y el trabajo. De ahí que nos planteáramos como problema de investigación cómo contribuir al perfeccionamiento de la relación formación profesional-trabajo a partir del análisis de las experiencias del estudiantado que egresó de un grupo de carreras de la Universidad de La Habana durante el 2019. Es decir, aquellos estudiantes que, habiendo egresado durante el 2019, se encontraban en el último año de su servicio social. Es un periodo considerable donde el estudiante ya no es recién egresado, sino que ya ha cumplido con esta primera etapa de adiestramiento y de inserción laboral. Entonces, como objetivo general, por supuesto, proponer un conjunto de recomendaciones que contribuyan al perfeccionamiento de esta relación a partir del análisis de las experiencias de nuestro grupo muestral. Entre los objetivos específicos encontramos caracterizar los vínculos entre la Universidad de La Habana y las entidades laborales en el proceso de formación profesional, es decir, cómo desde la propia formación, desde la trayectoria educativa se fomentaron estos vínculos entre la universidad y las entidades laborales en las prácticas preprofesionales. En segundo lugar, describir el proceso de ubicación laboral, teniendo en cuenta la orientación profesional recibida y los niveles de satisfacción con los resultados del mismo. En este sentido, ya vemos un segundo momento que es la ubicación laboral. Entender que en Cuba, cuando el estudiante llega a el último año, en la etapa final del último año de la trayectoria educativa, para el plan E, que es el actual plan, el plan vigente, son 4 años. Cuando el estudiante llega a su cuarto año, entonces comienza un proceso que ahora es un proceso de inserción previa, tratando de que el estudiante desde los primeros años se vincula a la práctica laboral en la propia entidad donde luego se va a ubicar en este proceso de ubicación laboral, donde el estudiante va a cumplir 3 años de servicio social. En su etapa de iniciación, cumple 3 años de servicio social en entidades que deben estar, por supuesto, vinculadas al perfil profesional de la carrera estudiada. Luego vamos a ver qué es lo que está sucediendo y cuáles son los niveles de satisfacción del estudiantado con respecto a esta primera ubicación y a este proceso de asignación de una plaza laboral una vez que el estudiante, en el curso regular diurno, el estudiante egresa a la universidad. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas que los estudiantes están identificando en este proceso de ubicación laboral y en esta iniciación en el mundo laboral? En tercer lugar, analizar la inserción laboral de los graduados de la muestra y, por último, valorar las principales fortalezas, debilidades y desafíos identificados en los procesos de formación profesional, ubicación laboral e inserción en el empleo. Vemos aquí que hay 3 momentos fundamentales, como ya se ha estado planteando, que tienen que ver con los procesos de formación y esa relación entre el mundo laboral y la formación en los años educativos, durante la trayectoria educativa, luego el momento de la ubicación laboral y luego la inserción en el empleo. Entre las técnicas y los instrumentos empleados en esta investigación, bueno, se consultaron y analizaron documentos y estudios, entrevistas a directivos y profesionales de experiencia, consulta a expertos, cuestionarios, entrevistas a graduados, participación en talleres científicos y en reuniones convocadas por la Dirección de Formación del Profesional de la Universidad de La Habana, el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Además, participación en las asambleas de ubicación laboral. La muestra quedó conformada por un total de 60 graduados ubicados en 26 empresas estatales. Decir que inicialmente, cuando se accedió a la población objeto de estudio,
pudimos observar que había un 29% de estudiantes que nunca accedieron a la ubicación laboral asignada y un 26% que salieron del país. Es decir, que del total de graduados, 128 graduados, durante el 2019, solamente el 45% de la población se encontraba en su ubicación laboral, o sea, en la ubicación laboral asignada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la Universidad de La Habana para el cumplimiento del servicio social. En un primer momento se analizaron las prácticas preprofesionales, las entidades laborales y las relaciones interinstitucionales. Y se pudo observar que existe una marcada desconexión entre las unidades docentes y las entidades empleadoras, entendiendo las unidades docentes como aquel conjunto de entidades laborales entre las que existe o debiera existir un convenio con la Universidad de La Habana en función de esa asignación de estudiantes para la realización de las prácticas prelaborales, prácticas preprofesionales durante la trayectoria educativa y que permiten, por supuesto, garantizar esa relación formación-trabajo durante la trayectoria educativa. No existen estrategias de comunicación y coordinación entre los centros y la universidad. Es decir, muchas veces las relaciones entre las facultades, la dirección de las facultades, el claustro de profesores y las entidades laborales o las unidades docentes, propiamente dicho, pasan por la persona que se encuentre o las relaciones personales entre las personas que se encuentran ejerciendo determinados cargos administrativos o determinados cargos de dirección. Es decir, no existen canales formales de comunicación y coordinación entre estos centros y la universidad. Existe también una visión limitada por parte de los graduados acerca de la estructura y funcionamiento del mercado de trabajo, así como un 30% se mostró de la muestra de estudiantes se mostró insatisfecha con la calidad de las prácticas preprofesionales. En cuanto a la orientación profesional recibida, la iniciativa en la orientación profesional no procedió de parte de los actuales empleadores. Es decir, la orientación profesional recibida por los estudiantes procedió de entidades laborales que no son las entidades donde actualmente se encuentran laborando los estudiantes. El 60% de los egresados, asimismo, refleja inconformidad con su proceso de orientación profesional. El 72% no conocía sobre el perfil laboral de la entidad donde fue ubicado. Es decir, no tenían conocimiento porque no hubo un proceso de orientación profesional y vocacional donde los centros, por supuesto, accedieran o los estudiantes a los centros o los centros a la universidad para explicar cuáles eran las funciones desarrolladas por determinados centros una vez que el estudiante se graduara, cuál es el perfil laboral del centro y cuál es el perfil profesional del estudiante. Entonces existe una desconexión entre esas entidades que son las que acceden a la universidad, las entidades que están recibiendo a los estudiantes, o sea, a los graduados, y por supuesto entre la orientación recibida por los graduados y el conocimiento que tienen sobre las actuales entidades donde se encuentran insertados. En cuanto al proceso de ubicación laboral, podemos observar que es un logro, entre las ventajas, por supuesto, es un logro exclusivo de Cuba el garantizar una plaza laboral una vez que el estudiante se gradúa. Flexibilidad de los organismos involucrados para atender las necesidades e intereses. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Dirección de Formación del Profesional, son organismos, instituciones que están muy comprometidas para intentar garantizar, por supuesto, una plaza laboral que responda a las necesidades e intereses y tratan de conciliar todo el tiempo con el propio estudiante con respecto a qué desea y dónde se desea insertar. Sin embargo, entre las principales desventajas encontramos complejidad para comprender el plan de plazas para completar, el plan de plazas en coherencia con el número de matriculados. Es decir, existe mucha dificultad para lograr concebir un plan de plazas inicial que responda a la matrícula total de graduados y por tanto muchas veces el plan de plazas llega incompleto y esto implica, por supuesto, más trabajo para aquellos especialistas que se encuentran cumpliendo la función de la confección del plan
de plazas desde la universidad y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Desconocimiento de los empleadores sobre los procedimientos para solicitar graduados y sobre los perfiles de los diferentes profesionales. Problemas de comunicación entre las entidades y sus organismos en la construcción de la demanda. Ausencia de orientaciones metodológicas sobre cómo implementar el proceso de ubicación laboral y heterogeneidad en la implementación. Es decir, no todas las facultades realizan el proceso de ubicación laboral del mismo modo. Y esto pudiera implicar, por supuesto, inequidades entre las universidades, entre las facultades y al interior de ellas, y fallos en los mecanismos de control en el cumplimiento de las responsabilidades de cada parte implicada. Es decir, existe una desconexión bien marcada entre las propias, entre la propia universidad, las facultades a su interior y las instituciones empleadoras, pero también entre el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las entidades empleadoras, puesto que no saben, por ejemplo, por solo mencionar un ejemplo, cómo solicitar graduados. Y sucede muchas veces que intentan ya solicitar a graduados que han estado, por supuesto, realizando sus prácticas laborales en estas entidades en el último plazo o fuera de plazo, cuando esto se hace con un tiempo, con antelación. Y por supuesto, entonces, el estudiante, si no se realiza la solicitud en el tiempo estimado, el estudiante no logra entonces insertarse a esta plaza donde lo están solicitando. En cuanto a la iniciación y adaptación al centro laboral, el 52% tuvo una opinión positiva, mientras el 48% opina que el proceso fue deficiente. Estamos viendo un porcentaje mayor en cuanto a una opinión positiva, pero hay un 48% no desestimable que plantea que su proceso fue deficiente. Solo un 17% menciona el recibimiento como uno de los aspectos positivos. Los estudiantes se quejan muchísimo de que llegan al centro laboral y en muchísimas ocasiones ni siquiera sabían, o sea, no lo estaban esperando, ni siquiera sabían que este estudiante había sido asignado a esa plaza laboral. Existe una alta tendencia a la movilidad interna y externa durante el periodo de servicio social. 62% de los que se mantienen en sus ubicaciones tienen la expectativa de cambiar de puesto de trabajo. Y ya habíamos visto, por supuesto, el porcentaje de los que nunca accedieron al mundo del empleo, o sea, al empleo, a la plaza laboral asignada para el cumplimiento del servicio social. Y estamos viendo que de los que sí iniciaron su servicio social, hay un 62% que pretende cambiar de puesto de trabajo. En cuanto a los niveles de satisfacción con respecto a la vida laboral y profesional, el estado general de opinión se inclina hacia lo desfavorable. En cuanto a la correspondencia entre las condiciones de trabajo en la entidad laboral y las expectativas laborales de los graduados previas a la inserción en el empleo, vemos un 8% que muestra mucha correspondencia, mientras hay un 30% que plantea alguna correspondencia y un 22% que existe poca correspondencia y un 5% que existe ninguna correspondencia. Es decir, se inclina más hacia la no correspondencia entre el perfil laboral y las condiciones de trabajo, es decir, entre las condiciones de trabajo y las expectativas laborales que tenían los graduados previas a la inserción laboral. En cuanto a la calidad de la formación de los graduados, el 75% considera que los conocimientos y habilidades desarrolladas durante sus trayectorias educativas son altamente pertinentes. Las opiniones de los empleadores, los vicedecanos docentes y expertos también son favorables. Sin embargo, encontramos deficiencias en cuanto a la preparación práctica. El 50% manifestó que las prácticas preprofesionales tributaron en muy poca medida o en nada a su desempeño profesional. Las competencias más deficitarias están en el compromiso social, político e institucional, la capacidad para introducir modificaciones al proceso de trabajo, es decir, ser agentes de cambio, la visión interdisciplinaria y orientar, organizar, controlar el trabajo de otros, así como la utilización de técnicas, equipos e instrumentos básicos para propios de la profesión. Y coinciden con que las que más señalan que no fueron formadas ni por la universidad
ni por los empleadores, así como una disposición del currículum de formación hacia la autodeterminación y la independencia para tomar decisiones es una de las deficiencias del proceso de formación. Es decir, debe estar más focalizado en la formación de una autodeterminación e independencia para la toma de decisiones. Las mayores insatisfacciones en cuanto a la vida laboral las encontramos en la retribución salarial, mencionada por un 80% de la muestra, la posibilidad de mejora del estatus económico, es decir, no solamente el nivel de satisfacción con respecto a la retribución salarial actual, sino también las expectativas en cuanto a una mejora del estatus económico, los servicios de transporte y alimentación y la correspondencia entre la carrera cursada y la actividad laboral. Y las mayores satisfacciones las encontramos en el prestigio social de la profesión, el ambiente laboral y la relación con los compañeros de trabajo, la flexibilidad en los horarios, la posibilidad de superación laboral y profesional. Y se constató que en el 80% de los empleadores han brindado posibilidades de superación y el 40% ha podido ascender en su puesto laboral. Como ya se mencionaba inicialmente, en cuanto al seguimiento de egresados y el rol de la universidad en este proceso, vemos que a nivel de universidad, la institución, no existe una estrategia de seguimiento de egresados y las iniciativas que se han desarrollado han sido iniciativas independientes, no formales o institucionales, de diferentes facultades. En cuanto a las vías de comunicación del egresado con la universidad, podemos observar que existe un 27% cuya vía de comunicación con la universidad es vía formal a través de la propia institución. Sin embargo, un 35% plantea que sus formas de comunicación con la universidad no son de manera formal, sino a través de comunicación con compañeros de estudio que se quedaron laborando en la universidad o con profesores con quienes mantienen una comunicación tal vez no estable. Y existe un mayor por ciento, un 38% de egresados que se mantienen desvinculados de la vida en la universidad. Es decir, no existe ningún tipo de comunicación ni formal ni informal a través de ninguna vía de un 38% de la muestra seleccionada. Y el 27% que habíamos dicho que mantiene una comunicación formal está constituido en su mayoría por los propios egresados que se quedaron de adiestrados en la universidad. Después de todo este análisis, se realiza una propuesta de acciones para fortalecer los vínculos entre la formación profesional y el trabajo. Se identificaron 3 potenciales poblaciones a intervenir: los estudiantes, futuros egresados, es decir, los que se encuentran aún en la universidad, las direcciones de la universidad y los empleadores. Dentro de los estudiantes, futuros egresados, también, por supuesto, concebir a los que ya fueron egresados. Y las acciones generales, compuestas a su vez por un grupo de actividades y de acciones concretas dentro de cada uno de estos grandes grupos, encontramos la creación de espacios de intercambio del conocimiento, reuniones diagnóstico, diseño de una estrategia comunicativa, que vimos que es deficiente en todas las dimensiones de estudio, tanto en la comunicación durante la etapa de formación como en el proceso de ubicación laboral, como una vez que el estudiante egresa a la universidad en su comunicación con la universidad. El trabajo coordinado entre las facultades, las unidades docentes y las entidades empleadoras, cursos de capacitación a los empleadores y una estrategia de orientación profesional y vocacional, donde, por supuesto, se integren egresados, se integren instituciones laborales y se integren los propios funcionarios y profesores de las carreras. El seguimiento y la retroalimentación y, por supuesto, acciones orientadas a las actividades de posgrado y al incentivo del desarrollo profesional de los egresados. Como principales conclusiones, podemos
decir que durante el proceso de formación existe un limitado vínculo con las entidades empleadoras y unidades docentes, no hay continuidad en la práctica y la ubicación laboral, hay una deficiente orientación profesional y vocacional que llega incluso al momento mismo de la ubicación laboral y al